Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, Ademar, la gente tiene que estar intranquila por la reforma tributaria que se le vino encima y serán muchos los que se pregunten, no, ¿esto es justo? No, que se pregunten, ¿tendré con qué pagarla? ¿Se generarán recursos de alguna parte, de alguna manera, para pagar el impuesto al patrimonio? ¿Para pagar un impuesto de la renta sin exenciones y sin deducciones? Esas son preguntas que la gente no se ha hecho. Y no se ha hecho porque la reforma tributaria estaba apenas en el corazón de los que la preparan. Ya está en el tapete de las discusiones. Cuidado con eso. Las reformas tributarias han sido el comienzo de periodos muy traumáticos en la vida de las naciones. ¿No es así, Ademar? Pues, doctor Fernando, la reforma tributaria de Petro, que resulta peor que cualquier otra reforma tributaria y por la que debería ya estarse armando un paro nacional en contra de Petro y de esa reforma, pero que no va a pasar porque la reforma que ellos rechazaban, que era la reforma Carrasquilla, no era la razón por la que salieron a las calles. La razón era una obvia y una razón que hoy tiene un resultado. Salían a las calles para dar un golpe político y para anunciar lo que sería la presidencia de Gustavo Petro. ¿Qué cuento? Ahí la gente no estaba inconforme y mucho menos había leído la reforma tributaria de Carrasquilla. No la habían leído, no sabían por qué marchaban. Hoy, los mismos que marchan se quedan callados porque la reforma tributaria sí va a perseguir, sí va a afectar los bolsillos de los ciudadanos, aunque el doctor Ocampo nos trate como si fuéramos impedidos mentales. Porque entonces le preguntan a él, bueno, pero esto de los alimentos con impuestos en la tributaria lo van a pagar los ciudadanos. Y él dice con toda tranquilidad, no, eso no lo pagan los ciudadanos, esto lo va a pagar la empresa. ¿La empresa? Entonces, Fernando, sí, entonces uno dice... ¿La empresa es la que va a salir a hacer el mercado o qué? Sí, entonces uno dice, bueno, se lo cargan a la empresa, ok. ¿Y quién termina pagando? Pues el ciudadano, ¿no? Que obviamente la empresa tendrá que trasladar los costos del aumento para poder mantener su planta de personal, para poder mantener las compras que tiene que hacer para poder proveer de servicios, y el que va a terminar pagando es el ciudadano de a pie. Entonces llega y dice en una salida fácil, dice, no, esto aquí tranquilos que esto lo van a pagar las empresas, no los ciudadanos. No, las empresas salen a hacer el mercado. Y entonces las empresas son las que pagan el mayor precio de la gaseosa. Y las empresas son las que pagan el mayor precio del arequipe. Y las empresas son las que pagan el mayor precio de la bolsa de Chitos o de la bolsa de papas fritas. Es la empresa. De manera que usted, trabajador, no se preocupe que cuando tenga que ir a la tienda, quien va a ir a la tienda es su empresa. Pero por favor. ¿A quién se le ocurre semejante despropósito? De hecho, cuando a él lo nombran, lo anuncian como futuro ministro de Hacienda, le preguntaron si la reforma tributaria que ha planteado el petrismo afectaría a las clases más necesitadas de este país. Y claro, la clase media, la clase baja. Y esto fue lo que respondió. Recordemos, ¿qué fue lo que dijo el ministro Campo? ¿Y qué tanto va a tocar esta reforma a la clase media? Cero, nada. No tenemos ninguna, no vamos a afectar a la clase media ni a las clases bajas. No, solo nos va a quedar difícil comprar entonces los embutidos, el arequipe, las gaseosas, los jugos en caja, todo lo que son bebidas azucaradas, y con el cuento, doctor Fernando, de que nos van a cuidar la salud. ¿Será que con esa excusa de que vamos a cuidar la salud de los colombianos, vamos a terminar con cartillas de racionamiento? Donde nos dicen es que ustedes deben y pueden comer los días lunes tal y cual cosa, los martes tal y cual cosa, los miércoles. ¿Será que eso allá nos van a conducir? Sí, lo que están diciendo tranquilamente es que los impuestos que se le imponen a ciertos productos alimenticios se proponen con el ánimo muy plausible de ayudar a que la gente mejore su salud y a que coma mejor. ¿Y qué es lo que puede comer mejor? Díganos con qué se reemplaza la gaseosa, con qué se reemplaza el paquete de papas fritas
o de Chitos. ¿Con qué? ¿Con qué se reemplaza la mortadela o el salchichón? A ver, ¿con qué? El ministro debe dar una lección de culinaria para decirle a la gente cómo reemplaza las comidas dañinas de las que nos quieren liberar para inducirnos a unas comidas mucho más sanas, que tiene que decirnos dónde están y cuáles son y cuánto valen. ¿Cuánto valen? Esa es la gran pregunta. Bueno. Y es que a propósito, doctor Fernando, del tema de la reforma, ya ha habido unas reuniones muy interesantes. Ayer en el apartamento del expresidente César Gaviria en Bogotá se reunieron los de la bancada liberal a discutir lo que puede llegar a pasar con esta reforma. No vemos muy convencidos a todos los liberales en el Congreso de la República con la famosa reforma Petro. No los vemos, o con la Petroreforma, como ya le tenemos que decir a eso. No los vemos muy convencidos. De hecho, esa reunión, no entiendo cuál sería, o bueno, sí entiendo cuál sería la idea o la tarea. Estuvieron en esa reunión los ministros de Justicia y los ministros de Justicia y de Vivienda de Gustavo Petro, acompañando a los liberales y conversando sobre lo que será esta reforma tributaria, que vuelvo y le digo, no la tiene fácil, y la bancada liberal dice, cuidado, que tampoco nos convence del todo. Lástima, uno esperaría que la bancada conservadora ya se hubiera movido y ya estuviera proponiendo temas, pero los escuchamos muy callados, los vemos muy tranquilos. Están esperando a ver qué puestos les toca. Además, esto es una cuestión de puestos. Entonces están esperando qué les van a dar y una vez que tengan los puestos tomarán decisiones y responderán no ante su bancada, sino ante su pueblo, ante la gente. Y en el caso de los conservadores, ante la gente más pobre. El Partido Conservador está principalmente en las clases más bajas, en las clases campesinas. Ese es el fuerte conservador de ahora y de siempre. Y una gaseosa para una persona que está en esos niveles es el energético y es el elemento que lo puede amparar en un momento de sed extrema. Y entonces, y eso se encarece, y eso no hay duda, y eso no lo paga la empresa, como dice el ministro Campo. No, eso lo paga la gente de clase media y la gente de la clase más popular, es la que tiene que comprar esos alimentos que van a estar encarecidos. Y entonces a la gente más altica la cogen con los impuestos de renta, le quitan las deducciones, le quitan las exenciones, haga cada uno la cuenta real de lo que va a tener que pagar y pregúntese de dónde le va a salir el dinero. Porque pues este es un tema muy pragmático, Demar, esto no es un tema académico ni un tema de suposiciones. No, realmente, ¿cuánto va a pagar usted de impuesto a la renta y de impuesto al patrimonio? ¿Y dónde están los recursos que le permitan hacer ese pago? Es que si uno hace la lista, doctor Fernando, de todos los impuestos que paga, pues la verdad queda uno pensando, vamos a terminar en la calle con más impuestos. Y bueno, a Gustavo Petro le gusta vivir sabroso, pero los demás colombianos no tienen esa misma posibilidad. Y hay mucho sobre la reforma, ¿sabe? Se van moviendo cosas. Ayer la FM, aquí de RCN, publicó este audio en sus redes sociales donde se escucha al senador Bolívar, el escudero número 1 de Gustavo Petro y quien hoy es presidente de la Comisión Tercera, Comisión Económica, en el Congreso de la República. Escuchemos. Sí, Harold, tranquilos, hermano, tranquilos que yo freno todo eso. Yo ahí teniendo la batuta de la Comisión Tercera, yo no dejo pasar eso. Ya, pero yo cité mañana una reunión con la ministra y esto, pero para que socialicemos el tema, para llevar los argumentos donde el ministro de Hacienda, pero eso no va a haber problema. Pues muy grave, una conversación que no sé cómo la habrá obtenido la FM, y resalto que es una grabación que está en las redes sociales y que publicó la FM, donde se escucha la voz de quien sería el senador Bolívar, de la presidenta de la Comisión Tercera, hablando con un particular sobre cómo frenar algo, suponemos, o pueden ustedes evidenciar que puede hacer o entrever que se trata de la reforma tributaria.
por mucho menos ha habido investigaciones más fuertes en Colombia. Vamos a ver qué pasa, pero muy grave, pues, estas conversaciones de hablar que como tiene la batuta, entonces puede hacer muchas cosas. Demar, Petro no ha sido siempre presidente. Acaba de ser presidente ahora. Antes era congresista y congresista de oposición. ¿Qué decía frente a las reformas tributarias? Hay que escucharlo. Pues escuchemos. Aquí está Petro. No se le puede subir impuestos a la comida cuando crece el hambre. Y no se le puede subir impuestos a la gente que trabaja cuando crece el desempleo. Tiene todo el derecho democrático la población que quiere expresarse en contra de la reforma. Pero mañana quieren es hacer confrontar el pueblo con la policía. Ojo. Por eso tratan de prohibir las marchas. Mañana quieren violencia los amigos de la reforma. No se puede caer en trampas. El paro no es para la violencia, no es contra la policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria. Mañana hay que entender que el éxito del paro no es una manifestación solamente, es sobre todo el cese de actividades. Y el cese de actividades no expande la enfermedad, al contrario, la controla. Vea pues, como decía Petro, que esto no era posible de grabar alimentos, y él lo está haciendo de manera definitiva. Todos los productos que uno encuentra en una tienda, doctor Fernando, serán objeto de aumento en los precios de acuerdo a la reforma de Gustavo Petro. Y es que ahí está, la lista es taxativa sobre los productos, así que uno no ve de dónde este nivel de coherencia de Gustavo Petro, siendo candidato y promoviendo las protestas y las marchas en Colombia, decía lo que acabamos de escuchar. Realmente es increíble. Es increíble, pero es ser el Gustavo Petro congresista y el Gustavo Petro presidente es ahora el que dice todo lo contrario, que hay que pagar impuestos y que esos impuestos los van a pagar los más ricos. Los más ricos son los que toman gaseosa y los que toman salchichón y comen arequipe. Esos son los que... ¿Y qué? ¿Cuáles son los otros alimentos que quedan grabados? Y no solamente los alimentos, ¿y dónde están las deducciones y las exenciones? ¿Y cuánto paga la clase media? ¿Cuánto va a pagar realmente la clase media de impuestos? Cada uno tiene que hacer su propia cuenta. Y el impuesto al patrimonio. Un impuesto al patrimonio que es completamente teórico. Si yo tengo una casa, por ejemplo, vivo en ella y tiene un valor teórico de tanto, ¿yo qué me saco con eso si nadie me da ese dinero? Porque no hay dinero que circule en la calle, porque la gente está toda igualmente pobre, igualmente comprometida, y el que compre la casa va a tener que pagar por ella el mismo impuesto al patrimonio que yo, por no poderlo pagar, por lo que no lo puedo pagar, tengo que venderla. Entonces, esa es la pregunta. Pero Gustavo Petro era franco enemigo de la reforma tributaria cuando era parlamentario, y ahora es el hombre que la propone y que la impulsa, diciendo que es el gran cambio social. Pagar por las bebidas azucaradas, pagar por lo que paga el obrero, cobrar por lo que paga el obrero cuando tiene sed, después de unas jornadas agotadoras de trabajo. Entonces, se va a refrescar con una gaseosa, con una buena manzana, con una buena naranja, y tiene que pagar impuesto. Inaudito, pero así es. Bueno, entonces Petro le decía que no a la tributaria, y el ministro Campo decía que no se golpearía el bolsillo de los colombianos. Y entonces, ¿cómo se hace una reforma tributaria? ¿Se golpea el bolsillo de quiénes? ¿De los extranjeros? Pero eso sí, vamos a pagar todos los colombianos los dos ministerios. El ministerio de la vicepresidente, que se siente, no sé cómo identificarla, pero pues superior a cualquier otra alma del país, donde ella quiere tener su propio ministerio, el Ministerio de la Equidad. Y ese ministerio, doctor Fernando y oyentes, puede costarnos entre 80 y 100 mil millones de pesos el año. A ver, colombianos, a pagar impuestos, porque el ministerio de la doctora Francia Márquez no se mantiene solo. Bueno, ella dice que no tiene que pagar, que ella va a conseguir
los empleados de otros sectores que van a quedar vacantes. Bueno, pero eso de todas maneras suma. Haga la cuenta como la quiera hacer. Los carros blindados que tendrá y la gente, las oficinas, las secretarias, todo el aparato de un ministerio hay que pagarlo. Entonces, además, razón de que si es que eso no se maneja como una entidad privada. Yo, de verdad que es que creen que esto es un platanal. Entonces van a manejar un ministerio con una caja menor. Van a buscar quién pague los empleados del ministerio. Oye, doctor Fernando, y eso que esta señora estudió Derecho, pero por favor, ¿no? Cuando menos, dése una miradita, una repasadita cómo funciona el régimen, ¿no? Especial de los servidores públicos. O es que ellos no van a tener naturaleza. De hecho, si el empleador no es el gobierno, el Estado, el Ejecutivo, sino que es un particular, entonces no van a ser servidores públicos. Y qué barbaridad. Claro que son servidores públicos y claro que la plata hay que pagarla y los impuestos hay que recaudarlos, pero de austeridad fiscal y de limitación a los impuestos no se ha dicho nada. El secretario de la presidencia lo dijo, voy a reducir entre un 30 y un 40% los gastos de la presidencia, pero no dijo en qué, no dijo quiénes van a quedar cesantes, no dijo cuál de las consultorías, cuál de las asesorías, cuál de los institutos que están girando alrededor de la Secretaría General de la Presidencia van a desaparecer. Eso no lo dijo, sino simplemente la cifra. Tengo que reducir los gastos entre el 30 y 40%. A ver, diga dónde, diga cómo, diga cuánta gente va a quedar cesante por la decisión suya, que probablemente deba quedar cesante porque no está haciendo cosa de provecho. Eso es otro tema. Pero que queda cesante, ¿no? Pero claro. Y mientras tanto, se vienen anuncios, doctor Fernando, que son normales a esta época del año, y esos anuncios tienen que ver con el aumento del salario de los congresistas. El decreto lo dejó firmado el presidente Iván Duque, el decreto 1546 del 4 de agosto del año 2022, que estableció que a partir del 1 de enero la asignación sería del 2,61%. Esto quiere decir que los congresistas hoy tienen un salario neto de 34.418.133 pesos y este aumento estará alrededor de los 898.313 pesos. Es decir, que el nuevo salario de los legisladores será de 35.316.133 pesos. ¿Pero por qué hablo del salario de los congresistas? Porque los del pacto histórico se eligieron, entre otras cosas, prometiendo disminuir los pagos en el salario de los congresistas. Y la verdad le digo, doctor Fernando, esta es la hora, y desde ayer conocemos del decreto, y yo no he visto a la Colombia humana enfurecida en contra del aumento del salario. Parece que esos otros 800.000 pesos, bueno, 900.000 pesos que les va a llegar para cambiar de salario, para aumentarlo, no les produce ninguna sensación. Pues claro, la de felicidad seguramente. Pero, ¿qué pasó con las promesas? ¿No pues que iban a luchar para evitar que el salario siguiera subiendo? Pues ahí está, otro aumento de 800.000 pesos, de 898.000 pesos. Y no dicen nada. Muy curioso. Bueno, tendrán su salario y eso es justo. Y que tengan su salario aumentado para que tengan el mismo nivel de vida que han tenido. Teóricamente eso es justo, pero ese tipo de justicia no les gusta. Los que, según ellos, ganan mucho, como ganan los congresistas, y ojo, usted habla de los congresistas, no se le olvide que eso atrae los salarios de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Procuraduría, de la Contraloría. Todos esos ingresos vienen indexados con el mismo valor con que se indexe el salario de los congresistas. ¿No es así? Sí, señor, así es. Procurador, fiscal, contralor, magistrados,
Inclusive los consejeros del Consejo Nacional Electoral también tendrán ese salario. Y nace un tema, doctor Fernando, bien interesante que tenemos que estudiar a fondo, y es que en una columna muy interesante que publica el doctor Jorge Enrique Vélez, quien fuera superintendente de notariado y registro, hace unos cuestionamientos muy válidos al padre de Rux respecto de su pasado reciente y su tarea como funcionario privado, y cómo de un momento a otro salta a la Comisión de la Verdad, donde tienen salarios de magistrados, ¿no? Bueno, más altos que el salario de un magistrado. Terminaron devengando 39 millones de pesos al mes, y así será hasta finales de este mes, seguramente. Y él cuestiona si no había algunas inhabilidades por cuenta del ejercicio que había ejercido el señor Francisco de Rux, y él dice los pecados del padre de Rux, refiriéndose precisamente a su paso como hombre cabeza del CINEP, que luego, donde se recibió obviamente dinero del Estado, dice, lo revela el doctor Enrique Vélez, y luego pues funcionario público. Él dice, aquí hay unas cosas que hay que revisar, porque no debió saltar tan fácilmente del área privada, donde reciben recursos públicos, al área pública. Vamos a ver de qué se trata, y bien interesante, porque pues debió haberse declarado impedido, es lo que dice el doctor Jorge Enrique Vélez. Bueno, les recomiendo también un artículo de nuestro amigo Luis Guillermo Vélez, artículo que salió en Portafolios, donde él escribe. Uno ya, sí, señor. Sí, señor, ya no sabe sí. Dónde lee. Parece que fue en Portafolio. Léalo. Un escrito maravilloso. Economistas que hablan en serio de economía. Porque le quiero decir... Un artículo que se llama Gobierno Ignorante, seguramente. Sí. Dice, entre otras cosas, la ignorancia no es un vacío, la ignorancia es llenura de conceptos precientíficos, de ideas económicas obsoletas, de prejuicios sin fundamento y de información errónea. Lo escribió para el diario El Colombiano, doctor Fernando. Ya les comparto a nuestros oyentes el pantallazo de esa excelente columna. Sí, señor, ya mismo. De Luis Guillermo Vélez. Y le quiero contar, con el aumento que dejó decretado el presidente Duque de 2.60 y tantos %, se le hace una gran injusticia a los magistrados y a los congresistas. Porque al mismo tiempo que les hacen un aumento del 2.60 y algo %, sale la noticia de que la inflación ha sido superior al 10%. Luego les van a pagar mucho menos de lo que les estaban pagando. Eso es real, Demar. Eso es real. Si ellos van a seguir al ritmo de las apreciaciones del Banco de la República y no al ritmo de la inflación real, les van a causar un perjuicio grande a los congresistas y a todos los que derivan del salario de esos congresistas. Hay que tener cuidado. Ay, caramba. Ah, sí, claro. No, hay gente que sabe vivir sabroso ahí, doctor Fernando. Póngale la firma. ¿Y cómo lo hará? Yo le digo, si el presidente... Pues no entiende uno cómo lo van a hacer para vivir sabroso con... ¿Por ciento? Sí. ¿Entiende uno cómo van a vivir sabroso, doctor Fernando? Si, bueno, les suben tanto la inflación y les van a dar una reforma tributaria tan compleja, que le repito, no lo va a tener fácil. Esta sí que va a ser la prueba de fuego de Petro para saber si realmente mantiene esas mayorías aplastantes, arrolladoras, de la que tanto hablan ellos y se ufanan en la política colombiana. Que dicen todo lo contrario, esas reformas, de lo que decía Petro cuando era congresista, como lo acabamos de escuchar. Bueno, y volvamos a un tema que es muy importante. El tema de la fuerza pública. En los últimos años han sido asesinados 3.000 miembros de la fuerza pública. Los últimos 10 años, para ser más exactos. ¿Le parece que hablemos del tema? Pero claro, doctor Fernando. Bueno, por ahora hablábamos con ustedes al oído. Al oído. Ya tenemos las 7 de la mañana, 46 minutos.